Amada Iglesia, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Contentos? Seguramente porque Cristo está en tu vida. Amén. De verdad que es una gran bendición, es toda, el que estemos en Cristo y Cristo en nosotros. De verdad, cuando tú alabas al Señor, cuando tú puedes adorar a Dios con todo tu corazón y decir lo que es Dios para ti a través de sus cantos, es demasiado hermoso, porque no solamente es cantar una letra, sino sentir la letra, lo que estás hoy tú cantando. Y de verdad que el saber que descansamos en Él y que Él nos conforta, nos fortalece, nos alienta, nos da vida, y estar en sus manos nos llena de paz. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a pedirle a Dios que tome el control de esta predicación. Padre, te damos gracias por tu amor, que seas tú, Señor, el que puedas hoy hablar a través del pastor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada joven que hoy están aquí, Señor, tanto para los que están aquí de manera presencial, para los que nos están escuchando hoy por internet, Señor. Gracias te damos porque podemos proclamar tu palabra y que llegue a cada rincón, Señor. Bendice este lugar, llena de este lugar de tu gloria, de tu paz, de tu conocimiento, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿pueden tomar asiento? Hoy la predicación, si quieres anotar, el título de la predicación del día de hoy es: el perezoso no alcanzará las promesas. El perezoso no alcanzará las promesas. Espero que no haya ningún perezoso esta noche aquí con nosotros. Y si lo hay, bueno, pues entonces que sea un tema de confrontar, que Dios hable a tu corazón y que realmente hoy podamos aprender más de su palabra. Creo que cuando tú escuchas hablar de pereza, ¿a qué te viene a la mente? A gente que tiene sueño, que no se mueve y aunque vea venir al perro no se quita, ¿no? Porque da flojera. Vamos a ver lo que dice. Antes de ir al pasaje central de la predicación, quiero que me acompañes a Proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría, mucha gente lo lee y de lo cual estoy muy contento que lo lean. Proverbios se lee de la manera siguiente. Proverbios tiene 31 capítulos y se recomienda el día que tú estés hoy viviendo. Hoy estamos a 22, entonces yo tendría que estar leyendo el capítulo 22 y mañana el 23, así de tal manera que en el mes lea todos los 31 capítulos. Sí, cuando existe un mes que solamente tiene 30 o tiene 28 o 29, leo completamente todo lo que me hace falta del libro para empezar el primer capítulo en el día 1. ¿Y cada cuándo se lee Proverbios? Pues se lee toda tu vida, porque es un libro de sabiduría. Realmente te ayuda mucho, te enseña mucho y te habla mucho de Dios a través de este libro. Pero bien, vamos a ver lo que dice Proverbios de los perezosos. Y estamos en el capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos al versículo 9 y 10. Proverbios capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y dice así: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea, a un perezoso le cuesta mucho trabajo levantarse de la cama, duerme mucho. Generalmente un tiempo de sueño
promedio normal es de entre 6 a 8 horas. Es promedio, ¿no? Puedes dormir a lo mejor menos, pero a menos que sea Dios el que te levante, no tienes ningún problema. Pero si tú viste las películas y te acostas tarde, seguramente tu cuerpo te lo va a demandar. Entonces, generalmente para que tu cuerpo esté realmente descansado es entre 6 y 8 horas, lo que Dios dispuso para que tú puedas tener un buen descanso. Pero aquí dice el Salomón, que fue el que escribió Proverbios, dice: perezoso, ¿hasta cuándo es de dormir? ¿Tú conoces a alguien que le gusta dormir mucho? No levantes la mano. No levantes la mano. Entonces, hay mucha gente que le gusta dormir, 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 y hasta le dicen el bello durmiente o la bella durmiente. Y sí, es rico dormir. Al menos hay muchos que pueden dormir como bebés, pero se despiertan cada 3 horas. Entonces ya no estuvo tan bonito. Pero hay unos que realmente tenemos un sueño que a veces ni nos acordamos de qué soñamos, y un tranquilo, ¿no? Y puedes levantarte muy temprano y no pasa nada. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo dormir, pero bueno, no es la predicación, pero ya luego se acercan con el pastor para que yo les diga por qué no pueden dormir. Tal vez tu conciencia no te deja. Bueno, dice entonces el versículo 9: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo 10: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Entonces, no me quiero referir en esta predicación a la parte física, la gente que duerme físicamente, sino la gente que duerme mucho espiritualmente. Y ahora sí vamos a nuestro pasaje central, que está en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, y quiero que me acompañes al capítulo 6, versículo del 12 al 15. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 12 al 15. Hasta ahí va a ser nuestra predicación del día de hoy. Dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hoy yo te pregunto esta noche: ¿habrá alguna promesa que todavía Dios no responde? ¿Habrá alguna promesa que Dios todavía no te da? ¿Habrá alguna promesa que todavía no se cumple en tu vida? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Pero yo creo que los que estamos aquí en esta noche nos gustaría recibir las promesas. Amén. Yo quiero recibir las promesas, anhelo recibir promesas, y yo creo que también tú quieres recibir promesas. Pero te tengo una muy buena noticia, que hay que esperar las promesas. Hay que esperar las promesas. Pero es muy diferente esperarlas que hacerte perezoso. Perezoso. Entonces, aquí el problema es que si hoy tú estás de alguna manera viviendo una vida somnolienta, con mucha pereza, con mucha flojera, en pocas palabras, siendo holgazana espiritual, eso no te va a permitir que tú tengas las promesas. Necesitamos hoy dejar que Dios obre en nuestra vida y que en lugar de ser perezosos, seamos diligentes. Seamos diligentes. Y aquí entra entonces el reto y el desafío esta noche para tu vida. No solo te conformes con conocer la Biblia, esfuérzate porque la Biblia se refleje a través de ti. No solamente te conformes con saber quién es Cristo, sino que Cristo se refleje en ti.
¿Eso qué implica? Nada que ver ser perezoso, porque hay que trabajar. Hay que dejar que el Espíritu cultive ese espíritu que tú tienes para hacerlo fuerte, para que siga caminando en plena santidad a donde está Él. Entonces, cuando tú eres llamado por Dios y para que tú tengas hoy a Dios en tu vida o a Cristo en tu vida y sigas a Cristo, tú necesitas hacerte de trabajo, de trabajar, de dejarte que tú comiences a esforzarte, a perseverar, a ser insistente, constante en el caminar con Él. ¿Por qué? Porque ustedes saben que caminar con Cristo va a tener muchos obstáculos, muchas tareas, muchas pruebas, muchos conflictos. Habrá que entres en crisis, pero ese es lo que implica seguir a Cristo, es el precio de seguir a Cristo. Si fuera fácil seguir a Cristo, pues todos lo harían. Pero por eso cuando Jesús, y eso me gusta mucho, cuando Jesús te dijo, ¿tú quieres seguirme? ¿Tú quieres seguirme? ¿Y qué le dijiste? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? ¡Que sí! ¿Qué fue lo que te dijo? Niégate a ti mismo. Deja de estar pensando en quién. En ti. Ahora tienes que pensar en mí, dice Cristo, ¿no? Entonces lo hemos dicho en varias predicaciones, que lo que tiene que empezar a morir en ti es el yo. Para que nazca Él, tú. Ya no soy yo, ahora eres tú, Señor. Y en la medida que tú vas creciendo y te vas esforzando por vencer aquellos obstáculos, te comienzas entonces a llenar más de su fuerza y de su poder. Amén. ¿Cuántos hoy están pasando por luchas? ¿Cuántos hoy están pasando por pruebas? Y la pregunta es, ¿algún día va a llegar el momento que se te acaben las pruebas? Sí, cuando estemos en su presencia. Entonces ya casi mero, no te preocupes. Lo que tenemos que hacer entonces es llenarnos de poder y fuerza de Él y seguir caminando, pero nunca hacernos perezosos. Hay mucha gente que es perezosa mentalmente. Hay gente que es exitosa en el mundo, pero esta persona que es exitosa en el mundo, cuando comienza a conocer a Cristo, se hace perezoso espiritual. Ya no le gusta orar, ya no puede entablar una conversación con Dios porque se duerme, Dios le pone pruebas y no las quiere pasar y mejor, ya dice que mejor no y se quiere echar para atrás. Pero cosa curiosa, no sé a ustedes, pero de repente cuando tú estás trabajando y de repente te ofrecen una promoción en el trabajo y dices, ¿sabes qué? Ahí está promoción, eres tú supervisor, hay una gerencia, ¿te interesa? ¿Qué dices? Bueno, si eres perezoso, ¡ay, qué flojera! Bueno, sí que te van a tomar en cuenta, ¿no? Pero vamos a pensar que sí, realmente eres muy trabajador, ¿no? Y de repente hay una promoción de gerencia y tú eres supervisor. Y te pregunta tu jefe o el director de área, te dice, ¿te interesa la gerencia? ¿Qué le dices? ¿Que sí o que no? Que sí, venga. Oye, pero tienes que prepararte más. Pero vas a tener mayor responsabilidad. Tal vez tengas hora de entrada, pero no de salida. ¿Te interesa? ¿Qué dices? Claro. ¿Ya cómo no? ¿No es cierto? ¿Cuánto voy a ganar? Bueno, mínimo vas a ganar el doble que ganas ahorita más prestaciones. Carro, ya vas a tener carro, vas a tener chofer, ¿no? Y tú dices, uy, ¿dónde firmo? ¿No? Pero tú te esfuerzas porque realmente llegues a ese puesto que te están ofreciendo y no le pones pero. Al contrario, para ti es un incentivo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, qué complicado se vuelve. Porque Cristo te dice, tienes que levantarte temprano. ¿Qué? Sí, porque tienes que platicar conmigo temprano. No se podrá a las 12 del día, Señor, no. A las 4 de la mañana hay que platicar. Primera plática a 4 de la mañana. ¡Ay, qué, Señor! ¿No? Y ahí comienza realmente a ser probada tu fe. Por eso, mucha gente, cuando es llamada por Dios, pues dice que sí,
porque nunca piensa que en ese sí implica un compromiso, implica una obediencia, implica una fe, implica un amor hacia Cristo. Y cuando comienza a haber problemas, ya no quieren saber de Cristo. Pero los que hemos caminado con Cristo durante ya un tiempo, a mí no me interesan los problemas. Me interesa cómo enfrento los problemas para que Él se glorifique, que es diferente. Los problemas son oportunidades, amados. Pero no te hagas perezoso. No te hagas perezoso. Hay mucha gente hoy que está caminando de manera perezosa con Cristo. Comienzan a perder el interés de la palabra de Dios, comienzan a perder el interés de crecer en la palabra de Dios y comienzan a perder el deseo de madurar espiritualmente. Y comienza entonces una inconstancia espiritual. Pero tú preguntas cómo van en su trabajo y son buenísimos, son responsables, no faltan, llegan puntualmente y se quedan una hora más después del trabajo para que les pongan estrellita, ¿no? Ay, ¿cómo? No, es trabajador, ¿no? Pero en su iglesia no quieren trabajar para Dios porque les da flojera. Hay mucha gente que ya tiempo tiene la palabra y yo pregunto ¿por qué? ¿Por ingratitud? ¿Por pereza realmente será? Una característica de un buen creyente, anótalo, es que sea ferviente. Una característica de un verdadero creyente es que además de ser ferviente, es diligente en trabajar para el Señor. Una característica de un buen creyente es comprometido con la fidelidad a Cristo. ¿Saben por qué? Porque es impulsado por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? En mi corazón. Ahí vive. Ese es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él habita ahí. Amén. Entonces, si regresas nuevamente al versículo 12 de Hebreos, del capítulo 6, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿A quién le gusta hacer promesas? ¿Quién es de promesas? Quiero decirte que un cristiano es de promesas. Un cristiano es de promesas. Pero no es de ser cristianos los que no los cumplen. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando tú prometes algo, es porque lo vas a cumplir. ¿Quieres ver lo que dice la Biblia respecto a las promesas? Vamos a Eclesiastés. Antiguo Testamento, Eclesiastés. Está después de Proverbios, capítulo 5. Fíjate lo que dice Dios respecto a las promesas. Dice aquí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesas, y quiero decirte que tú, si estás aquí esta noche es porque tú prometiste algo a Dios. Cuando uno llega a los pies de Cristo, hacemos muchas promesas. ¿Cierto o falso? Si ya se te olvidaron tus promesas o la promesa que tú le hiciste a Cristo, dile que te lo recuerde el Espíritu y te lo va a recordar.
Pero todos los que están aquí y los que nos están escuchando por internet, si están en Cristo, hicieron al menos una promesa. Y fue una promesa de arrepentimiento. No puedes tú tener a Cristo en tu vida si no te has arrepentido. Y aquí dice entonces en Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes. No tardes, no te hagas perezoso, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si tú dijiste que ibas a ir, vas a ir. Si tú dijiste tal día yo te pago, tú pagas. Si tú dijiste te voy a ser fiel hasta la muerte, tú cumples. Promesa. Promesa. Claro que cuando estábamos sin Cristo, siempre prometíamos y no, cumplíamos. Y se nos hacía un hábito. Ya hasta la gente no te creía. Nada. Así dice y no cumple. ¿Y vas perdiendo qué? Credibilidad. ¿Te gusta tú vivir una vida que no confíen en ti? ¿Te gusta eso? Que te puedan señalar y que no, ¿con quién hablas? No, ni te juntes, no, ni le prestes porque no paga. Siempre promete y promete y no cumple. ¿Te gustaría que hoy hablaran de ti de esta manera? A mí no. Pero ve lo que dice el siguiente versículo, el versículo 5. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor no prometas. Mejor no prometas. Guarda silencio. No te enlaces en tus propias palabras. Si sabes que no vas a cumplir, mejor no digas nada. Y di la verdad, ¿sabes qué? No cuentes conmigo. No voy a ir. No me esperes. A que digas, espérame y no llegues. Regresamos nuevamente a Hebreos. Ya saben entonces lo que opina Dios de aquellos que no cumplen las promesas. Nuevamente Hebreos capítulo 6 versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En el Antiguo Testamento, todas las promesas de los hombres se establecían bajo un juramento. En el Antiguo Testamento, todos los hombres juraban, estableciendo un juramento, y ponían a quién de testigo. A Dios. A Dios. En el Antiguo Testamento. Hoy, pregunta, ¿el cristiano hace promesas poniendo a Dios como testigo? No. No necesitas decir, te lo juro por Dios que yo lo voy a hacer, te lo juro que por Dios que lo voy a pagar y te lo juro por Dios. No. Tenemos que aprender a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 37, Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 37. Y dice aquí, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 37, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Ustedes se acordarán que nuestros abuelos tenían palabra y no te firmaban absolutamente nada. Si el abuelo decía que sí, era ley. Era ley. Si decía no, era no.
Y se mantenían firmes. No importara que temblara, lloviera, un terremoto, él se mantenían firmes. Eso de verdad que hoy que eres cristiano lo reconoces y lo valoras. Hoy tienen que hacerte firmar pagarés, tienen que hacerte firmar contratos, tienen que hacer firmar papeles. Ahí rompe un papel y ponle ahí que sí me vas a pagar o que sí vas a hacer esto. Pues, fírmale, pon tu huella de sangre, ¿no? Y aún así tienes que pagar abogados para que se cumpla eso, porque no saben cumplir. Y aquí dice la palabra que no necesitas jurar por Dios que tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces por ahí algunos que están apenas creciendo en la palabra, de repente se les va, no, te lo juro, pastor, no, si tú hubieras visto, no tienes por qué jurar, te lo creo, te estoy creyendo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Ya te encargarás tú mismo para ratificarlo o para afirmarlo, o para que después le demuestres al pastor que no eres una persona de fiar o no eres una persona de confiar. No es garantía si alguien te dice te lo juro por Dios que cumpla su promesa, no es garantía, no es garantía. Pero en el Antiguo Testamento sabían que ponían a Dios testigo y si no cumplían se morían, eran apedreados. Ahí sí se cumplía la ley. Si eso estuviera hasta el día de hoy, la pensaría mucha gente de dar una promesa y no cumplirla, o poner a Dios como testigo. Y los jóvenes son mucho dados, ¿no? Ahora sí vas a pasar el examen, te lo juro, mamá, te lo juro. Mira, casi te lo firmo con sangre. Y de repente pasa el examen y ¿qué pasó? Ya con su carita. Bueno, porque no estudiaron, ¿verdad? Pero pusieron a Dios de testigo. Y la pregunta, ¿valió? O muchas veces el papá de repente promete, no, ahora sí el domingo nos vamos a dar la vuelta. No, ahora sí. Se llega el domingo y llegan los hijos, ahora sí vamos a ver. No, tengo trabajo. Pero si tú dijiste, no, tengo trabajo. Y cállese porque soy el papá. Hasta eso. Entonces muchas veces enseñamos a nuestros hijos a no cumplir promesas. Y muchas veces enseñamos a nuestros hijos a jurar en vano. Entonces mejor aprendamos a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces es muy importante que hoy aprendamos esto. No necesitamos hoy poner a Dios como testigo. La palabra de un cristiano tiene valor, tiene validez. Amén. Eso es hermoso. Cuando la gente comienza a conocer quién eres tú y a quién tú testificas, basta con tu palabra. Y qué satisfacción es que la gente diga, wow, que comience a decir, si lo dijo, lo cumple, sea lo que sea. Aunque a veces le pierda, di mi palabra. Porque suele pasar que de repente haces un mal negocio y de repente no hiciste bien las cuentas y diste un mal precio de algo. Un cristiano dice, ni modo, tendré que perder, pero antes que mi palabra que sea quebrantada, no. Y Dios entonces restituye ese error. Pero si tú mientes y no quieres asumir tu error y quieres no perder, al final llega el diablo y te va a arrebatar eso. Eso tienes que aprender. Entonces aprendamos hoy a no jurar y aprendamos a no tenemos necesidad de poner a Dios como testigo. Basta a mí sí y basta a mí no. Seguimos nuevamente aquí, regresamos a Hebreos y vamos al siguiente versículo, versículo 14, diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cómo recibió Abraham esta promesa? Con fe. Porque Abraham es conocido como el padre de la fe. Entonces, ¿cómo recibió esta promesa? Cuando dijo Dios, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cómo lo recibió Abraham esta promesa? Con fe, con fe.
Fue una gran bendición que Dios le dio a Abraham. Y gracias a esa promesa que Dios dio a Abraham, hasta el día de hoy sigue llegando a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué mayor bendición es que Cristo esté en tu vida? Entonces la pregunta es, dice Dios en el versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia. Y yo pregunto, Cristo, ¿cómo te bendice? Con abundancia. Amén. Miren, voy a poner un paréntesis. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? ¿Quién es ese ladrón? Satanás, es el diablo. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice Jesús. Aquí dice Jesús. Quien está hablando en este pasaje es Jesús. Y Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el propósito del diablo, de Satanás. Va a querer lastimar tu matrimonio, va a querer hurtar y robar la vida de tus hijos, tu familia, tus bienes. Ese es el trabajo de Satanás. Pero me gusta la promesa de Jesús. Y dice enseguida, yo he venido para que tengan vida. Primeramente, punto número 1, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida. ¿Y cuándo comenzaste a vivir? Cuando Cristo entró a tu vida. Vivíamos, obviamente, físicamente, porque podíamos respirar, podíamos caminar, podíamos comer, podíamos dormir. Te movías, estabas vivo físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dijo Jesús, me gusta mucho esta promesa, dice, yo he venido para que tengan vida. Cuando Cristo entró a mi vida, Él me dio vida espiritual, amén, y te dio a ti vida espiritual. Y luego me dice, y para que la tengan, ¿qué dice ahí? En abundancia. ¿Quién tiene vida en abundancia? Yo lo creo. Y no está diciendo necesariamente que tengas mucho dinero. Tú puedes ser una persona rica. Yo lo soy. ¿Tú eres rico? ¿Cuántos ricos hay aquí? Para que luego me presten. No, no es cierto. Realmente hoy somos millonarios. No somos ricos, somos millonarios. Digo, no hay un precio que pueda fijarse teniendo Cristo en nuestra vida. Pero realmente somos millonarios. Y dijo que Él venía a darnos una vida en abundancia, llena de paz. Llena de paz. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero. Mucho dinero. Y alguna vez cuando me tocó compartirle a ese tipo de gente, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuánto no daría por tener esa paz que tú proyectas? Le dije, pues luego, acepta a Cristo en tu corazón. Ah, sí. Cree en el Señor Jesús y vas a ver cómo vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando reconocía a Cristo y cuando él creía en Cristo y cuando él aceptaba a Cristo, ¿saben que esta persona que tenía mucho dinero no creía? Algo pasaba en ese momento que se fue al suelo, empezó a llorar como un niño. ¿No siempre pasa eso? No es regla ni ley que si alguien recibe a Cristo tiene que llorar y tiene que ir al suelo. No es ley. Lo digo entre paréntesis, por si tú no te sentiste eso y dices, ay, yo no sentí eso, yo no soy salvo. No. No lo digo porque si no se me van a... El pastor dijo que si no me caía y me estaba... No. Estoy diciendo que, bueno, en ese momento esa persona así fue como recibió a Cristo. Empezó a llorar como un niño.
cuate como de 2 metros, ponchado, esclava de oro y su medalla, pero no tenía paz y tenía mucho dinero. Días después lo vuelvo a ver, estaba yo en ventas, era el dueño de una empresa, de un negocio próspero, y no saben cómo cambió su fisonomía. Me dice, tenía años de no poder conciliar el sueño. Y ahora, desde que yo invité a Cristo a vivir en mi vida, Él le dio la promesa que iba a tener vida en abundancia. Todo el dinero que él tenía, estaba dispuesto a darlo por un poco de paz en su vida. ¿Qué te costó a ti tener esa paz? Nada. Simplemente creíste y Cristo entró y te llenó de Él. Amén. Son las promesas de Jesús. Tenemos una gran promesa, Él va a venir por su iglesia. Y la iglesia va a ser trasladada a la novia, va a ser trasladada con el novio. Esa es la gran promesa que yo espero. Y tengo otra promesa de vida eterna, como tú la tienes. Pero mientras me ha estado dando vida en abundancia. Ver a mi familia, mi salud. Fui probado este año con una salud. Dios tocó ciertas fibras porque el pastor necesitaba ser quebrantado. Muchas veces necesitamos ser quebrantados para entender y valorar quién es Cristo en tu vida. Y se quite la arrogancia, el orgullo con que a veces tú te refieres a Cristo. Necesitamos pasar por momentos de quebrantamiento en nuestro corazón para que podamos realmente saber quién es Cristo en nuestra vida. Pero necesitamos hoy realmente vivir esos quebrantamientos de tal manera que te hagan vivir y reconocer que Cristo te da vida en abundancia. Y hay muchas cosas que el dinero jamás va a poder pagar, ni poder comprar. Y una de ellas es la salvación. Cristo dio su vida en la cruz por darte vida eterna. Amén. Entonces la bendición que Dios promete a Abraham tenía que ver con la descendencia prometida de Abraham. ¿Qué le ofreció? ¿Qué le prometió Dios? Descendencia a Abraham. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Teniendo ya 75 años y Sara ya era igual de grande. Dice la Biblia, ya había pasado el periodo de las mujeres. ¿Qué significa? Que ya no podía tener hijos. Por eso cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ella se rió. Dice, ay, ya estoy yo, viejita. Y también mi esposito está pasita. ¿No? Y se rió, ¿no? Y Dios le dijo, ¿por qué te ríes? No, Señor, yo no. Si yo te vi, si todo Dios lo sabe. Aunque nos contemos abajo de la cama, Dios te está viendo lo que estás haciendo abajo de la cama porque Dios todo lo ve. Amén. ¿Cuánto tiempo pasó para que esa promesa se cumpliera, para que llegara Isaac? 25 años. Y tú llevas no sé cuántos orando, no sé cosas ahí. Ay, no me hace caso el Señor. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevas orando? ¿Un año? ¿6 meses? ¿Una semana? Y ya, Señor, respóndeme. Abraham estuvo orando 25 años. Entonces te falta todavía tiempo, no te preocupes. Pero bueno, lo más precioso de todo esto es que aunque retarde o tarde la promesa, Dios te tiene en sus brazos. Y Dios te tiene así, te está apacentando. Ya, mi chiquito, tranquilo, aquí estoy yo. Es que yo quería la paleta. Usted no le dé la paleta, usted tranquilo, aquí está conmigo. ¿No? Y te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. ¿En qué brazos puede estar mejor?
Es tan solo que tú lo creas y lo vivas. Abraham esperó y esperó con paciencia. No se desesperó. Y llegó. Y llegó su promesa. Estamos en el versículo, regresamos nuevamente a Hebreos 14. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Vamos a ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así: mas como Dios es fiel, ¿quién cree que Dios es fiel? ¿Quién cree que Dios es fiel? Yo creo que Dios es fiel. Yo creo que Dios es fiel. Dice aquí entonces, versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Está hablando Pablo. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No, o sea, ¿qué quiere decir? Que el sí y el no no era de hombre, sino era de Dios. Y hay una gran diferencia cuando el hombre dice sí y dice no, a que lo diga Dios. Si Dios te dice sí, es porque sí, viene, ¿no? Y si dice Dios no, es de la misma, o sea, Dios te está bendiciendo de igual manera cuando dice no, pero a nosotros nos gusta que nos diga no. Cuando Dios te dice no, ¿qué dices? ¿Por qué no? Mejor sí. ¿Y qué dice Dios? Es que te quiero bendecir. Tú me pediste que yo te bendijera. Y muchas veces el no te bendice. Pero somos a veces medio necios. Ya estamos, ándale, sí, ándale, ándale. No. Hay que aprender cuando Dios dice no, es no. ¿Qué le dices a Dios? Cuando Dios te dice no, ¿qué le pides a Dios? Lléname de tu paz, Señor. Dame de tu contentamiento. Porque cuando dice sí, ni le pedimos tampoco nada. Ay, que sí, ya llegó. Somos a veces tan ingratos que ni siquiera, Señor, gracias, de verdad, gracias por ese sí que me diste. Pero tiene que ser también igual de agradecido el no. Señor, tú sabes por qué fue no. Habrá cosas que yo no pueda ver, pero tú sí. Porque mi Dios ve el bosque, yo solamente veo el árbol. Entonces cuando dice no es no. Entonces estamos en el versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿En quién? ¿En Cristo? ¿En Cristo? Siempre será mejor que Dios te diga sí a que te diga el hombre sí. A eso se refiere este pasaje. Voy a leer el siguiente versículo, que es el 20. Porque todas las promesas de Dios, ¿quién quiere las promesas de Dios? Amén. Wow, yo siento bien bonito, pero aguas, aguas. Porque las promesas de Dios también son para bien o también son para mal. ¿Verdad? ¿Ya lo pensaste bien? Si Dios prometió algo, puede ser para bien o puede ser para mal. Yo te vamos a poner un ejemplo bíblico. Entonces dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Dios o en Cristo. Sí. Y en Él, amén. Recuerden que la palabra amén en hebreo significa así sea, que se haga tu voluntad. Cuando tú dices amén, que se haga como tú dices, Señor. Cada vez que tú digas amén, le estás diciendo, Señor, hágase lo que tú quieres y mandes. Amén.
Amén. Y dice aquí, por medio de nosotros, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Dios siempre se va a glorificar en el sí y en el amén. Ahora bien, yo dije que habrá promesas que sean para bien o sean para mal. A ver, vamos por favor, ya casi vamos a terminar, vamos por favor a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Génesis es el primer libro de la Biblia, no te vayas al índice. Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Amén, ¿ya lo tienen todos? Fíjense lo que dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa fue la instrucción dada a Dios. ¿A quién? ¿A quién? A Adán. Entonces aquí dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, al varón, Adán, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De qué árbol? De todo podrás comer. Y vean el versículo siguiente, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Y aquí viene algo importante. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué prometió Dios? ¿Qué prometió Dios? Que si él desobedecía el mandato, él iba a tener una consecuencia. Y yo pregunto, ¿cumplió Dios la promesa? Por eso digo que hay promesas que son para bien y promesas que son para mal, dependiendo cómo tú lo quieras ver. Si tú obedeces, hay promesa de bien, hay bendición. Pero si tú no obedeces, hay promesa de maldición. ¿Ya entendimos? Vamos a ver otro ejemplo. Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 6, versículo 2. Efesios, capítulo 6, versículo 2. Dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con, ¿qué dice ahí? Promesa. Este mandamiento tiene promesa. ¿Promesa de quién? De Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Bueno, muchas veces hemos dicho y muchas veces hemos enseñado que Dios promete al Hijo el honrar al Padre y a la Madre. Pero hoy vas a aprender otra cosa adicional y quiero que lo notes. Son dos principios que Dios está estableciendo en este mandamiento. Son dos principios que Dios está estableciendo en este versículo. Primer principio, Dios está prometiendo justicia retributiva. Justicia retributiva.
¿Esto qué significa? Que cada uno recibirá conforme a lo que haya sembrado. Y estamos hablando de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha es una ley, así como la ley de la gravedad. La ley de la siembra y la cosecha es una ley. Entonces, cuando dice Dios, yo estoy aplicando la justicia retributiva por honrar a tu padre y a tu madre, ¿qué está diciendo? Como tú sembraste en ellos, vas a cosechar lo mismo. Pero puede ser una promesa para bien o una promesa para mal. Si yo traté mal a mi papá, si yo traté mal a mi mamá, entonces esa promesa viene a la inversa. ¿Qué voy a cosechar? Exactamente lo mismo. Tenga o no tenga hijos, porque te dice, ay, ya me salvé. Fui de lo peor con mis papás, pero no tengo hijos. No te preocupes. Eso lo vas a cosechar como ser humano, como persona. Para que luego no te quejes. Para que luego no te quejes. Entonces, si tienes todavía papá y mamá, mi consejo es, siembra correctamente en ellos. Todo lo que tú siembres en tus papás, viene de regreso. Si tú sembraste mucho, viene mucho de regreso. Si sembraste poco, viene poco de regreso. Entonces, es una promesa de justicia retributiva. Y el segundo principio es la bendición por la obediencia a la voluntad de Dios. Es la bendición por la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Quién te mandó honrar a tus padres? Y si tú los honraste, estás cumpliendo una instrucción, un mandato de Dios. Y por eso Dios bendice. Y por eso en el siguiente versículo de Efesios capítulo 6, versículo 3, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hay dos cosas importantes. ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? ¿Amén? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Aguas. Y lo voy a decir tan clarito como el agua que te tomas todos los días. En vida. En vida. No me vengas con que le quieras poner la tumba más hermosa, llena de letras de oro y mármol y quién sabe qué cosas y piedras preciosas y oro y plata. Es que le tengo el césped donde murió mi papá, está precioso, es el mejor del panteón. Y eso no vale, porque lo que está ahí son huesos muertos. Entonces todo tiene que ser en vida. Si quieres sembrar, si quieres honrar, hazlo cuando están en vida, para que entonces te dé la oportunidad de sembrar y venga esa justicia retributiva en tu vida. Entonces, sí creo que es muy importante esto, porque muchas veces pensamos que queremos darle la mejor urna, la mejor caja, el mejor lugar, el jardines del descanso para el gran padre que tuve. Y le di una vida, de ahí te encargo. No. A veces no somos tan congruentes, pero bueno. Entonces ya quedando claro con esta promesa, con lo que acabo de explicar, entonces sí, es por eso que Dios está dando una promesa ante este versículo. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Y por último, regresando al versículo 15 de Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esa promesa que trajo consigo. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿qué trajo consigo? Alegría. Porque estaba esperando con mucha ansiedad a ese hijo que había sido prometido
hace más de 25 años. Entonces, hoy lo que tienes que hacer es, si Dios aún no ha contestado alguna oración y tienes la promesa de esa respuesta, sea un sí o sea no, sigue orando, sigue esperando con paciencia. No te desesperes. Recuerda que nosotros los cristianos vivimos bajo el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Anótalo, el Kairos, con K, Kairos. Es el tiempo perfecto de Dios. El Cronos es el que tú y yo vivimos. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Ese es el Cronos. El ser humano aquí en la tierra vivimos bajo ese tiempo, Cronos. Pero el tiempo de Dios es el Kairos. Son las sazones de Dios en tu vida. Y lo he dicho muchas veces, quien sabe cocinar y sabe hacer un rico arroz esponjadito es porque sabe realmente cocinar. No a cualquiera le sale un arroz esponjadito. O se le batió porque le puso mucha agua, o se le quemó porque le puso muy poca agua. Entonces, cuando tú esperas exactamente el tiempo oportuno, que de repente le apagas la estufa, esas son las burbujas del agua. Digo, para que te entiendan, ¿no? ¿Qué quiso decir el pastor? Y ya cuando ves dices, ya no sé yo, y ves el arroz esponjadito, es porque quedó exactamente el tiempo. Eso se llama sazón. Entonces, cuando Dios está obrando en tu vida, es bajo el tiempo de Dios, el Kairos. Te está sazonando, te está haciendo perfecto, día con día, en el tiempo de Dios. Entonces, si tus promesas aún no llegan a tu vida, no te preocupes. Dios sabe por qué. Llegará como esa lluvia tardía o como esa lluvia temprana. Pero de que llega, llega. Amén. ¿Quién está contento esta noche? Amén. Yo también estoy muy contento esta noche. ¿No? Como que se crea un ambiente muy bonito, muy armónico, muy de paz. Amén. Vamos a levantarnos, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. ¿Pueden pasar los de alabanza, por favor? Como que al principio de la predicación fue un tema un poco complicado de que no nos hagamos perezosos, sino diligentes, esforzados, valientes, prontos para hacer las cosas. Si te vas ya cayendo en una pereza espiritual, hoy te pido que te arrepientas. No es bueno en tu vida espiritual que te hagas perezoso, te pongas realmente a leer y a meditar la palabra y a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, aunque sea tu propia vida. No te preocupes. Si Dios tiene que usar tu vida, va a ser un cambio. Este cuerpo corrupto, que se está echando a perder día con día, y Él te va a dar un cuerpo completamente nuevo, y estarás en su presencia. Entonces no te preocupes, va a ser un buen cambalache. Pero si Dios no te ocupa todavía allá arriba y te da el privilegio de que tú estés acá, sírvele, pero con solicitud, con alegría, con gozo. Amén. ¿Están agradecidos con Dios esta noche? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Antes de lavar, vamos a orar. Cierra tus ojos. Si tienes que pedirle a Dios perdón por alguna situación donde has caído en esa pereza espiritual, pídele perdón. Dile: Señor, reconozco que he sido perezoso, he dejado de leer, he dejado de meditar, he dejado de seguirte, Señor, y estoy arrepentido. Me he dejado engañar por el enemigo, me he dejado engañar por mi carne, y ya no quiero estar más dormido, sino despierto, velando. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor esperando a quien devorar. Padre mío, en esta noche te doy tantas gracias por haberme rescatado
de ese pozo, de ese lodo cenagoso, Señor. Y hoy me has dado vida y vida en abundancia. Tú conoces hoy mi vida, tú conoces mis problemas, tú conoces mis pruebas. A ti no te puedo engañar, Señor. Solo te pido que me ayudes a seguir creciendo, a seguir caminando contigo. Perdóname, Señor, por esa flojera mental que de repente llega a mi vida. Ya no más, Señor. Quiero ser solícito en buscarte, en amarte, en seguirte, cueste lo que cueste. Y anhelo profundamente ser usado para tu reino. Quiero trabajar para ti, Señor. Quiero hacer las cosas que te agraden, que te glorifiquen. Gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por morir en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su semana, que Dios bendiga su noche, que tengan un precioso regreso a su hogar. Disfrútense y ámense en vida. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén.